¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a La Cabeza del Fútbol. Hoy vamos a hablar del grupo G, que está conformado por Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda. A ver, yo lo primero que quisiera decir de este grupo es que a mí me ha parecido que Bélgica ha sido una decepción más allá de la goleada que mete ayer, que por fin pudo encontrarse con su fútbol un poco más y sí jugar un partido un poco más intenso, con más intensidad, con más entrega, ¿no? Pero bueno, también cabe recalcar que tuvo enfrente un rival que no le causó muchos problemas, no hizo mucho Nueva Zelanda para parar a Bélgica. Pero en líneas generales me parece que Bélgica ha dejado mucho que desear. No es la Bélgica de hace un par de mundiales que sabías que estaba aquí por pelear, llegar a instancias altas del mundial, que decías que sí, Bélgica va a llegar a cuartos de final, semifinales, lo que quieras, pero esta Bélgica no ha dado muchos resultados, no ha dado mucho fútbol. La verdad es que en el primer partido, en el partido contra Egipto, por otro lado, me ha gustado el fútbol de Egipto, me parece que ha estado muy ordenado, que ha tenido buenas ideas, buenos planteamientos. A ver, el partido Bélgica contra Egipto no le dejó jugar a Bélgica, no le permitió controlar el balón, no le permitió tener posesión de balón. Eh, lo, lo mantuvo bastante lejos del área. Bélgica nunca logró generar situaciones de uno contra uno. Nunca en todo el primer tiempo no generó situaciones claras de gol Bélgica, nunca. Y Egipto más bien se notaba que se sentían bastante cómodos. A mí me gusta que Salah juega mucho más suelto. Salah arranca por derecha, pero siempre termina yendo hacia el centro. Y eso ayuda a que esté a que queda atacando este carril interior, y entonces es donde él se siente mucho más cómodo para sacar disparos de media distancia, para meter pases entre líneas. Me ha parecido muy bien el fútbol de Salah. Me parece que en las últimas temporadas en Liverpool no hemos visto la mejor versión de Salah. Y en este mundial, por lo que va del mundial, estamos viendo al Salah que recordamos de hace algunos años en Liverpool. Estamos viendo ese Salah que es más participativo, que genera más fútbol, que genera más situaciones claras de gol. Y es esto, ¿no? Que juega un poco más suelto, no está como que amarrado a una posición, ¿no? También cabe recalcar que, a ver, el DT de Egipto, Hossam Hassan, es su nombre. Es un exjugador egipcio, ¿no? Y él tenía el récord de máximo goleador de la historia de Egipto, con 69 goles. Y Salah ha batido ese récord en esta Copa del Mundo. Entonces, felicitaciones para Salah. Me parece que Salah hasta ahora ha hecho una gran Copa del Mundo. A ver, bueno, en el segundo tiempo de ese partido cambian un poco las cosas porque entra Doku en Bélgica, y entonces el equipo empieza a ser un poco más dinámico. El equipo empieza a tener más posesión, empieza a mover la pelota un poco más, empieza a tener posesiones en campo rival, que no había logrado hacer eso en el primer tiempo. Entonces tiene más movilidad, tiene más dinámica, se juega con un poco más de vértigo, y entonces eso molesta un poco más de Egipto. Y de ahí lo que pasa, a ver, entra Lukaku. Y, a ver, yo nunca he sido muy fan de Lukaku, porque a mí me parece que, más allá de que, a ver, Lukaku es un centro delantero que es un centro delantero puro, ¿no? Es uno de esos jugadores que es fuerte, que se para en el área y que recibe la pelota, y en el ángulo que le pongas le pega, y bueno, a veces termina en la interestatal atrás del estadio, pero es un jugador que está ahí, que marca la diferencia dentro del área, ¿no? Y eso es algo que le había faltado bastante a Bélgica. A ver, Kevin De Bruyne ha jugado un mundial. Bueno, nuevamente regreso al comentario anterior, que el partido de ayer
se lo debe ver un poco diferente porque, bueno, tuvieron un rival que no les causó muchos problemas, pero ayer jugaron bastante mejor el equipo entero, ¿no? Fue mucho más dinámico y jugó mucho mejor. Pero en el general, en líneas generales de la Copa del Mundo, Kevin De Bruyne me ha parecido que ha estado bastante impreciso, que ha estado, no es lo que estamos acostumbrados a ver en el Manchester City, no es a lo que nos ha tenido acostumbrados Kevin De Bruyne. No ha estado fino, no sé, no sé cómo más definirlo, no ha estado preciso, los pases no van a donde deben ir, no ha tenido esa visión de juego que normalmente tiene, encontrar, que normalmente lo que lo hace muy, muy bueno a Kevin De Bruyne es que tiene una capacidad de identificar espacios que otros pocos jugadores tienen y me parece que en esta Copa del Mundo no ha estado muy preciso, no ha hecho tal vez no ha sabido identificar los espacios o tal vez incluso identificándolos no ha sabido atacarlos de la forma correcta. Entonces eso también le bajó bastante el nivel a Bélgica y a ver, entra Lukaku, ¿no? Entra Lukaku y primera pelota que ni siquiera toca. Es la primera jugada en la que Lukaku es parte de la jugada, ¿no? Genera el autogol. Y entonces todos van a decir, sí, autogol, entonces no, es suerte, que le sale de casualidad. Pero a ver, lo que sí cabe recalcar es que tienes que estar ahí, tienes que generar la situación, no pasa por casualidad. Lukaku es un jugador que por jerarquía y por presencia física está en el área y hace que los centrales tengan que tomarlo como referencia, ¿no es cierto? Entonces, la jugada del gol, del autogol, sí se genera por la presencia y por lo que genera Lukaku, ¿no es cierto? Entonces, ahora ya que ni siquiera toca la pelota y es un autogol claro, bueno, eso quedará como anecdótico, ¿no es cierto? Y lo que digo también, a mí no me parece que Lukaku sea un jugador así que realmente sea muy regular, ¿no? Luego más tarde en el partido tiene una que está abajo del arco y la manda por afuera de cabeza. Tiene estas cosas, ¿no? Pero lo que sí necesitaba Bélgica, que no estaba teniendo, era tener más presencia en el área. Y eso no lo había tenido durante todo el partido hasta que entra Lukaku y el Lukaku genera esto, ¿no? Presencia en el área. Y eso es lo que hace que se consiga el empate. Un poco decepcionante desde el punto de vista de Bélgica, pero me parece que Egipto ha jugado un gran partido de fútbol y me parece que Egipto hasta ahora ha hecho una gran Copa del Mundo. A ver, de ahí, ¿quién más está? Irán. Irán juega con un 5-4-1 y no hay mucho que decir tácticamente de Irán porque Irán vino los 3 partidos los jugó exactamente igual. Presenta este esquema en el que juega un fútbol bastante defensivo, le deja tener la pelota al otro equipo, le presta la pelota al otro equipo y le deja que venga y lo espera, está ahí y con una línea de 5 en el fondo, más los 4 volantes enfrente, mantiene bastante contenido al equipo rival y juega a las contras y es rápido en las contras, entonces juega bien a las contras y marca diferencias. Pero son jugadas puntuales, ¿no es cierto? Entonces no es un equipo que se puede catalogar como un equipo de juego, sino más bien es un equipo de jugadas. Entonces tiene esos momentos que son ráfagas y de contra te mata. Entonces me parece que, a ver, con el sistema que tiene y con la calidad de jugadores que tiene, me parece que ha hecho un gran mundial. Empató los 3 partidos. Entonces, muy bien, me parece que lo ha hecho bien. Nueva Zelanda es una decepción absoluta, me parece que no hay mucho que analizar aquí, no han sabido enfrentar los partidos de la mejor manera y a ver, ayer Bélgica los pasa por arriba sin sudar mucho, ¿no? Entonces realmente a mí me parece que el equipo que a mí me dio mucha pena que no gane el grupo Egipto, porque Egipto ayer al final del primer tiempo estaba primero, estaba por ganarlo, ¿no? Y
Y bueno, no lo gana por gol diferencia porque mete una goleada contundente Bélgica. Pero me parece que Egipto merecía ganar el grupo. Egipto merecía más y me parece que Egipto es uno de los equipos que va a dar mucha pelea en la siguiente fase, ¿no? Me parece que va a ser mucho más difícil vencer a Egipto que vencer a Bélgica. Y con todo el respeto que Bélgica merece, y a mí me encanta Courtois, me parece uno de los mejores arqueros del mundo, pero no me parece que hayan desarrollado una idea futbolística que se haya notado mucho en el campo, ¿no? Me parece que les ha faltado fútbol, que les ha faltado ideas, y que en cambio Egipto ha sabido desarrollar su fútbol. Entonces, bueno, no hay mucho más que decir de este grupo. Realmente ha sido un poco extraño, ¿no? Muchos empates, muchos partidos bastante lentos. Entonces, bueno, pero lo que sí cabe recalcar es que Salah está en un gran momento y que Egipto ha venido a plantarse muy bien en esta Copa del Mundo. Entonces esperemos que la siguiente fase sea muy interesante para tanto Bélgica como para Egipto. Y bueno, muchas gracias por estar conmigo. Esta es La Cabeza del Fútbol y nos vemos muy pronto.